Desde hoy y hasta abril, las Edades del Hombre se asientan en Zamora y ofrecen decenas de obras de carácter religioso. Esta vez la propuesta para el visitante esconde firmas tan valiosas como un Velázquez y un Picasso, pero también trabajos de Goya, El Greco o Juan de Juni. Buenas tardes. No es la primera vez que la ciudad de Zamora acoge las Edades del Hombre, una exposición de arte sacro que cumple 28 años en Castilla y León y que se ha inaugurado hoy con la presencia de las autoridades competentes. Aunque es cierto que esta vez no ha asistido ningún miembro de la Casa Real, la reina Sofía visitará la muestra en apenas una semana. Una nueva edición de las Edades del Hombre, la número 28, que ya ha abierto sus puertas aquí en Zamora. Una inauguración que se ha alargado casi 3 horas y que ha estado presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y Luis Argüello, presidente de las Edades del Hombre. Ambos en sus discursos han destacado la importancia de esta muestra para la ciudad de Zamora. Las Edades del Hombre son importantes desde el punto de vista económico. Desde ACECO aseguran que el comercio está esperando un aumento de las ventas y la hostelería asegura que el impacto económico que están teniendo las Edades del Hombre se ha notado incluso antes del inicio del propio evento. Es un desastre para la avicultura de Castilla y León, es el peor momento de la historia de la avicultura de Castilla y León. Es un momento triste, es un momento muy complicado. La gripe aviar preocupa al sector en Castilla y León. Ya son 6 los focos que se han detectado en la zona de Olmedo, en Valladolid, y se han sacrificado casi 2 millones de gallinas. Hoy hablamos en directo con el veterinario y epidemiólogo Juan José Badiola. Ya hay veredicto en el caso de Teresa Rodríguez, la enfermera vallisoletana que fue asesinada por su novio en Bruselas. El jurado popular lo declara culpable. Mañana se conocerá la sentencia para este exguardia civil de 26 años. Un hombre policía nacional ha entrado en prisión por presuntamente haber matado a su madre de 93 años. El cuerpo de la mujer fue hallado en las inmediaciones de la Sierra de la Paramera, en el término municipal de Tornadizos, en la provincia de Ávila. Enseguida les damos más detalles. Y tras la declaración de José Luis Ábalos en el día de ayer, hoy ha sido el turno de Koldo García, que se ha acogido también a su derecho a no declarar. No ingresará Koldo finalmente en prisión preventiva, así lo recoge el auto del magistrado Leopoldo Puente, que respalda la postura de la Fiscalía Anticorrupción. Pesarán sobre él todavía las medidas cautelares vigentes desde febrero del 2024. Después de meses de trabajo, hoy ha abierto sus puertas una nueva edición de las Edades del Hombre, esta vez en Zamora y con 3 sedes diferenciadas, una dedicada exclusivamente a la divulgación artística, especialmente para escolares. Hasta abril pueden acercarse a ver una exposición de más de 80 obras religiosas con firmas como Juan de Juni, El Greco o Picasso y Velázquez por primera vez. Casi 3 horas ha durado la inauguración de esta nueva edición de las Edades del Hombre aquí en Zamora. Una visita que comenzaba a las 12:30 puntual en una de las sedes en la iglesia de San Cipriano. Después se han trasladado hasta este lugar neurálgico, hasta la catedral. En esta ocasión sin presencia de Casa Real. Eso ha hecho quizás que casi no hubiera público, aunque la reina Sofía ya ha confirmado que vendrá a visitar esta muestra Esperanza la semana que viene. Una comitiva, por cierto, presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Edades, Luis Argüello. Ambos han destacado en sus discursos la oportunidad que supone este proyecto para Zamora. Zamora se ha engalanado, se ha preparado durante estas 2 estaciones para con el otoño recibir la esperanza. Vuelve a ser esa tarjeta de presentación de la inmensa riqueza cultural y patrimonial. Y que ha querido desde el principio ser una respuesta a la vulnerabilidad. Una edición número 28 que ha abierto sus puertas en esta ocasión sin presencia de Casa Real, pero sí de una gran comitiva de autoridades civiles y eclesiásticas, presidida por Alfonso Fernández Mañueco y Luis Argüello, con una primera parada en forma de preludio en la iglesia de San Cipriano. Se nos invita a caminar juntos en un mundo que quiere ser más justo,
parece que vamos en dirección contraria. Tras 20 minutos han recorrido en autobús los 700 metros que separan esta sede del gran punto neurálgico, la catedral. Todo esto arranca de un propósito, el propósito de enlazar siempre fe, esperanza y manera de vivir. Para seguir viendo y disfrutando de esta muestra que ya forma parte del proyecto cultural más emblemático de nuestra comunidad. Desde luego un modelo de desarrollo económico y social basado en una gestión moderna de la actualidad, eficaz, imaginativa. Con la innovación y la identidad como claves del éxito, ahora sí y hasta el próximo domingo de Resurrección, la ventana a la esperanza está abierta en Zamora para recibir a miles de visitantes. Los zamoranos estaban esperando las edades del hombre desde un punto de vista cultural, social, pero sobre todo también desde el punto de vista económico. La hostelería y el comercio esperan un aumento de las ventas y es que también esperan que durante todos los meses en los que estén disponibles las edades del hombre aumente el número de visitantes y por tanto el impacto económico. Lo dicen con conocimiento de causa porque recuerdan las últimas ediciones que se han producido en la provincia, la del 2001 y la del 2016 en Toro. Arranca una nueva edición de las edades y con ello se abre un abanico de posibilidades para la economía de Zamora. Por una parte se beneficiará del impacto de este evento la hostelería. Bares y restaurantes tendrán más clientes al haber más turistas. Las expectativas yo creo que son bastante buenas, ¿no? La afluencia del público, por lo que se sabe de otras ediciones anteriores y por la que vivimos ya en su día aquí en Zamora, pues son muy buenas, ¿no? Los hoteles son otros que ya llevan notando el alcance de las edades desde hace tiempo, porque muchos de los visitantes ni esperaron a conocer la fecha para reservar sus habitaciones. Se trata de un perfil muy concreto. Suele ser gente un poco mayor, vienen grupos de parroquias que a lo mejor una vez al año van a donde organicen el evento o lo utilizan no como excusa, sino como razón de ver algo nuevo, visitar una ciudad nueva, etcétera, etcétera. Y falta otro de los beneficiados, el comercio, que lleva tiempo preparándose para Esperanza, la nueva edición de este evento. El comercio está expectante, con ganas y bueno, yo creo que la verdad es que es un buen revulsivo para Zamora y tenemos que aprovecharlo. Tienen la experiencia de Remembranza en el año 2001. La fórmula es simple, más afluencia de gente, más ventas. Si hay mucha gente por la calle, pues es lo que necesitamos. Posibles clientes que luego entren en las tiendas. Le va a beneficiar a Zamora en cualquier sector. Es la otra cara de las edades del hombre, la del beneficio económico. El 30 de mayo de 2001, Zamora lucía sus mejores galas para acoger uno de los mayores eventos artísticos que ha conocido en su historia. Remembranza, con sede central en la Catedral, se erigió como una de las citas artísticas más destacadas de España en aquel año. Era la 9ª edición de la Magna Exposición de Arte Sacro de Castilla y León. Entre las piezas más espectaculares, el bote de Zamora, un bote árabe de la época califal del siglo X. Una jovencísima infanta Cristina inauguraba aquella cita y fueron cientos los zamoranos que se echaron a la calle el día de la inauguración. Pero no solo eso, durante su celebración la ciudad conoció el auténtico fenómeno del turismo. Más de 500.000 de personas visitaron aquella edición. Sin duda, Remembranza supuso un antes y un después para la ciudad de Zamora. La provincia repitió edades en 2016. Esta vez fue la Recoleta Ciudad de Toro la que acogía la muestra Aqua, con el río Duero como vertebrador de la misma. En esta ocasión fue la reina Sofía la que conocía de primera mano la muestra de arte sacro e inauguraba la exposición. También en esta ocasión los vecinos acompañaron multitudinariamente la puesta de largo de Aqua y su posterior cita con esta magna exposición de arte sacro de Castilla y León. El sector de la avicultura vive un momento extremadamente complicado en Castilla y León. Se han detectado ya 6 focos de gripe aviar en las últimas semanas, todos en la zona de Olmedo, en la provincia de Valladolid. Se han tenido que sacrificar casi 2 millones de gallinas. Es el 20% de todas las que hay en la comunidad. Hace un mes saltó la alarma, primer foco de gripe aviar en Olmedo. Desde entonces otros 5 focos más, todos en la misma zona, una de las más productivas de Castilla y León. Es un desastre para la avicultura de Castilla y León, es el peor momento de la historia.
Más de 2 millones de gallinas ponedoras sacrificadas. El censo de ponedoras va a bajar en un 20%. Ahora toca eliminación total, limpieza, doble desinfección y análisis hasta certificar que el virus ha desaparecido. Las gallinas han de ser sacrificadas y todos los materiales, toda la gallinaza, todo el abono, todo el pienso tiene que ser destruido. Solo cuando los resultados sean negativos podrán introducirse aves testigos y si todo va bien, en enero o febrero se permitirán las primeras gallinas reales. El plazo que estimamos para que una granja vuelva a estar en la situación inicial que estaba de producción, lo estimamos entre 8 y 12 meses. Una situación muy complicada y sin todavía una valoración económica. Por ahora las granjas no se plantean ningún ERE y el abastecimiento de huevos y carne en España no está en riesgo. El país produce un 20% más de lo que consume. El Ministerio de Sanidad, junto con el Centro de Coordinación de Emergencias, han lanzado un documento con una serie de recomendaciones de salud pública. Entre ellas está la vigilancia masiva de este tipo de animales silvestres, evitar cualquier tipo de contacto con cualquier animal que esté enfermo y, la más importante, cualquier persona que presente algún síntoma parecido al de la gripe aviar, lo que tiene que hacerse es una PCR de gripe A y, en el caso de dar positivo, inmediatamente comunicarlo a Salud Pública para que comience el procedimiento. La gripe aviar no es una enfermedad nueva. España está acostumbrada a registrar brotes de este tipo desde el año 2006, cuando se detectó el primer caso en un ave silvestre, en País Vasco. Entonces se desató la alarma social por la posibilidad de que el virus llegara a los humanos, aunque nunca se ha detectado un caso de ese tipo. Pero estos últimos casos de gripe aviar han vuelto a despertar dudas entre los consumidores y para despejar algunas de ellas, hoy saludamos en directo al veterinario y epidemiólogo Juan José Badiola. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, hemos escuchado que hay preocupación en el sector avícola de Castilla y León. Señor Badiola, ¿cuál es la situación actualmente en nuestra comunidad y en el resto de España? ¿La podríamos definir como preocupante? No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que ser consciente es que hay una epidemia internacional provocada por un virus, gripe aviar, que es el H5N1, que se llama, y que está produciendo brotes en todo el mundo, en toda Europa, en Asia, en América, etc. Es decir, que, por tanto, no es nada nuevo. Lo que ocurre es que este es un periodo de mayor riesgo de contagios para las aves nacionales de nuestro país, porque estas aves normalmente anidan en Escandinavia, en el norte de Europa, pero ya cuando empieza el frío, que es en este momento en el que estamos, ellas inician una nueva ruta hacia el sur. ¿Hacia dónde? Pues fundamentalmente el destino es África. A veces algunas se quedan aquí en la península ibérica, pues, por ejemplo en Portugal, en España, en algunos humedales. Porque esto es lo que hay que tener muy claro. Realmente el problema, este es un problema provocado por las aves acuáticas de vida silvestre en el curso de esas migraciones, de esas marchas que hacen en un sentido u otro. Ellas, claro, ya he dicho que buscan una temperatura adecuada en la etapa estival, es decir, en el verano, pues ellos prefieren irse al norte. En el caso de Asia, pues es Siberia, aquí es Escandinavia fundamentalmente, y insisto, ellas ya en este periodo, una vez que han criado allí y que ya la temperatura no es adecuada para ellos, ya inician el descenso hacia el sur. Entonces, bueno, pues claro, es que estamos hablando de miles de kilómetros. Entonces ellas periódicamente pues descienden en sus viajes y porque quieren descansar y comer. ¿Dónde lo hacen? Fundamentalmente en humedales, en lagunas, en ríos, en estuarios, en fin, todo aquí donde hay un ambiente acuoso, porque, insisto, la mayor parte de las transmisoras son las aves acuáticas de vida silvestre, patos, gansos, etcétera. Entonces, bueno, pues en este caso lo que se trata es de no alarmarse, pero sí, eso sí, estar vigilante sobre todo a las aves acuáticas. Sí, señor Badiola, sí, es que tenemos poco tiempo. Queríamos volver aquí al caso de Castilla y León porque se han sacrificado, lo contábamos, casi 2 millones de gallinas por culpa de este brote, así que esos animales y sus huevos ya no van a llegar en ningún caso al mercado.
pero queríamos preguntarle, si fuese así, llegado el caso, ¿es posible que alguien se contagie si come uno de esos productos? Porque creo que es algo que preocupa entre la ciudadanía. Bueno, desde el punto de vista de salud pública, ya el Ministerio ha publicado la publicación para aclarar estas cuestiones, pero yo le digo que el riesgo en las granjas es que porque las medidas de bioseguridad no han sido suficientes, etc., haya contacto entre el virus que transmiten las aves silvestres con las aves domésticas o hacia las aves domésticas. En el momento que un brote ya se detecta, nada puede salir de esa granja. Todo, ya lo ha dicho un señor previamente a mi intervención, que hay que destruir absolutamente todo. Huevos, yacija, piensos, todo, absolutamente todo. Claro, es un fenómeno que tiene consecuencias económicas, como ya se ha dicho, porque es que son muchos animales los que hay que destruir, muchos huevos los que hay que destruir, y evidentemente, pero el riesgo para la población es mínimo. Y mire usted, le voy a decir algo más. En el caso hipotético que no va a ocurrir que un producto de origen avícola, bien sea carne o bien sea huevo de más, pudiera hipotéticamente pasar, que insisto, no va a pasar porque eso está muy controlado, pues el virus este es un virus que se atenúa a una temperatura relativamente baja, 66, 77, 78 grados. Mire, en las carnes, por ejemplo, se sabe si uno pone una pieza de pechuga, por ejemplo, en una sartén o en una plancha, donde sea, en cuanto el tono rosáceo cambia y aparece ese tono blanquecino, el virus ya ha muerto. Y en el caso de los huevos, el caso hipotético, que eso aquí en España no se registra, pero imaginemos que uno va a un país de Asia o de África, pues lo que hay que hacer es el huevo, consumirlo cocido. Es decir, porque el cocer el huevo también elimina el virus. Es decir, que la gente tiene que estar tranquila porque en España, primero, en el momento que hay un brote, como ya se ha visto en el caso de Olmedo, se destruye absolutamente todo. Se inmovilizan todos los movimientos animales alrededor de la granja y por supuesto se yugula cualquier posibilidad de que eso pueda llegar a la vía del consumo de los ciudadanos españoles. Queda bastante claro, señor Badiola. Y una última pregunta, brevemente. ¿Cómo es posible que con todos esos controles sanitarios que habitualmente hay en las explotaciones se hayan detectado hasta 6 focos en la misma zona? Pues bueno, sí, eso habrá que estudiarlo, efectivamente, tiene usted razón, porque a mí me sorprende, bueno, el que sea en la misma zona probablemente es que hay un contacto entre granja y granja, de alguna manera. ¿Quién puede transportarlo? Pueden ser personas, pueden ser vehículos. Bueno, cuando la bioseguridad, pues a lo mejor no ha sido todo lo estricta que debería ser. Y en el caso de las aves silvestres o las acuáticas, pues un mecanismo parecido. Bueno, yo supongo que las autoridades de sanidad animal, supongo no, lo sé positivamente, porque he hablado con ellos, han tomado todas las medidas apropiadas para todos los mecanismos de investigación para saber qué es lo que ha podido pasar y tomar, obviamente, en consecuencia, las medidas oportunas. Pues lo seguiremos contando. Juan José Badiola, veterinario, epidemiólogo, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un placer para Castilla y León. Y el campo vuelve a salir a la calle. Hoy más de un centenar de agricultores de la Unión de Campesinos han denunciado la caída de precios y la falta de apoyo institucional. Sostienen que la situación es todavía peor que cuando protagonizaron las grandes manifestaciones hace ya casi 2 años. Lamentan además que no se hayan sumado a esta protesta de hoy el resto de organizaciones agrarias y avanzan que habrá más movilizaciones. Y desde hoy el dinero de la PAC comienza a llegar al campo de Castilla y León. Casi 500 millones de euros, el 70% de las ayudas de este año, que la Junta ha empezado a ingresar a más de 49.000 agricultores y ganaderos. Castilla y León vuelve a situarse entre las primeras comunidades autónomas de España en realizar este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea. El anticipo representa en torno al 70% de las ayudas directas por superficie. Comprende todas las intervenciones. Ya hay veredicto en el caso de Teresa Rodríguez, la enfermera vallisoletana que fue asesinada por su novio en Bruselas hace 3 años. Un jurado popular allí en Bélgica ha tardado apenas 3 horas en determinar que el exguardia civil es culpable. Mañana sabremos la pena que le impone el juez.
3 horas ha estado deliberando el jurado popular para poder dictar sentencia. 8 hombres y 4 mujeres, todos ciudadanos belgas elegidos al azar, que han declarado culpable al vallisoletano César Arribas, acusado de asesinar a su expareja en Bruselas en 2022. El joven de 26 años viajó hasta Bélgica para intentar reconciliarse con la joven enfermera y ante su negativa la apuñaló en repetidas ocasiones hasta causar su muerte. 40 personas estaban citadas a declarar y 6 jornadas de sesiones han sido necesarias. Antes de que el jurado se marchase a deliberar, el acusado ha aprovechado su derecho a la última palabra para pedir perdón. Mañana, previsiblemente, se conocerá la pena que se le impondrá al ex guardia civil César Arribas. Y también es un agente, en este caso un policía nacional de Ávila, al que se acusa de matar a su madre, de 93 años. El domingo se encontró el cuerpo de la mujer por un transeúnte y ayer su hijo, el presunto asesino, ingresó ya en prisión provisional. Un transeúnte alertaba en la mañana del domingo al 112 del hallazgo de un cadáver en el Alto de la Paramera, en el término municipal de Tornadizos. Tras las investigaciones se produjo la detención del presunto autor de los hechos en la jornada del martes y ayer entraba en la prisión de Segovia. Se trata de un policía nacional, trabajador de la Escuela de Ávila, que presuntamente habría asesinado a su madre de 93 años. Y ha muerto en Traspinedo, en Valladolid, un motorista de 62 años después de chocar de frente con un camión. Ha sido a primera hora de esta mañana en un tramo que está considerado como un punto negro en las carreteras de la provincia. Una veintena de personas han tenido que ser desalojadas de sus domicilios a consecuencia de un escape de gas que ha tenido lugar en la calle Siervas de Jesús de la capital burgalesa, una zona muy próxima al Boulevard del Ferrocarril. Ocurría minutos después del mediodía, cuando una excavadora ha perforado una tubería de gas natural. A pesar de la alarma inicial, no se han registrado heridos y todas las personas han podido regresar a sus viviendas en cuanto se ha cortado el suministro de gas en la zona. No va a entrar en prisión provisional, tampoco el exministro José Luis Ábalos, al menos de momento. Koldo García salía así esta mañana del Tribunal Supremo, a donde, por cierto, había llegado con una mochila preparada por si el juez decidía enviarlo a la cárcel y ya no podía pasar por casa. Sí, Koldo, efectivamente, igual que hiciera Ábalos ayer, se ha acogido a su derecho a no declarar, alega indefensión al no disponer de sus dispositivos electrónicos todavía en posesión del Supremo. Koldo no ingresará finalmente en prisión preventiva, así lo recoge el auto del magistrado Leopoldo Puente, que respalda así la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que rechazaba esa petición de ingreso en la cárcel. Sí ha pedido prisión preventiva la acusación popular representada por el PP. Pesarán todavía sobre Koldo García las medidas cautelares que llevan impuestas desde febrero del año pasado: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el Supremo cada 15 días. María, ¿qué vas a hacer? Y dudé, claro, dudé cuál era mi responsabilidad. En el último minuto aflora cómo es tu personalidad cuando tienes que adoptar esa decisión. Aunque la gente no se lo crea, somos seres humanos. Los 4 expresidentes del Gobierno que están vivos actualmente se han unido para explicar cómo adoptaron las decisiones más difíciles de sus mandatos, incluidas aquellas de las que dependían vidas y muertes, como las relacionadas con ETA. Ahora lo cuentan todo en una nueva docuserie. Los que han vivido en Moncloa lo han hecho pendientes de él, en muchas ocasiones para una última orden difícil. Hay que tomar una decisión. O los que están sentados en la mesa decidieron. Los expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, coinciden. Vivieron sus momentos más difíciles al no ceder al chantaje terrorista de ETA. De Nochebuena a Navidad. Y estás toda la noche pendiente de que la Guardia Civil recorra la vía del ferrocarril. ¿Trasladáis a todos los presos etarras al País Vasco o asesinamos a Miguel Ángel Blanco? Hay un momento muy difícil y es cuando yo llamo a la familia Blanco y le digo que no voy a ceder el chantaje. Thierry exige hablar contigo por teléfono. O amenaza con activar un número amplio de bombas que tiene puestas por diversos puntos de España
Mariano Rajoy habla de su decisión de intervenir Cataluña aplicando el artículo 155 ante el proceso independentista. Había escuchado a mucha gente, pero claro, al final pues estas cosas las decide uno. Los 4 expresidentes lo cuentan en La Última Llamada, una serie documental original de Movistar Plus que analiza su lado humano y los dilemas éticos a los que se enfrentaron. A la Junta de Castilla y León no le salen las cuentas y por eso pide al Gobierno central que actualice la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023. Es decir, el dinero que el Ejecutivo Central entrega a la comunidad para la gestión de los servicios públicos. En concreto, la Junta le reclama al Gobierno central 315 millones de euros, un cálculo que sale de la diferencia de cumplir con las decisiones y obligaciones que tomó el Gobierno central y que impactan directamente en el presupuesto de las autonomías, como por ejemplo, dice Fernández Carriedo, ese impuesto a las eléctricas o también la modificación del IVA. Ahora lo que toca es poder llegar a un acuerdo, un consenso que podría incluso llegar a modificar ese cálculo y, de no ser así, dice la Junta que no descartan usar la vía judicial. Cumplimos las leyes, naturalmente si hay una ley nacional que obliga a la Junta de Castilla y León a hacer alguna actividad, la hacemos, pero en la medida en que esta ley nacional nos imputa algo que es un gasto, quien tendría que contribuir a sufragar ese gasto es quien aprueba la ley. También en esa rueda de prensa se ha hablado del presupuesto de las Cortes. Confirma la Junta que ya se ha liquidado el dinero que le está exigiendo el presidente de la Cámara. Ahora, eso sí, el Gobierno autonómico le exige a la mesa que apruebe su presupuesto propio, que ha tenido plazo, dice Fernández Carriedo, pero insiste en que esto no afectaría a la tramitación del proyecto de presupuestos del año 2026, porque incluye el texto un margen de crecimiento suficiente para la Cámara y aparte porque se podría aprobar a posteriori o incluso enmendarse en la propia tramitación parlamentaria. Y más movimientos burocráticos en Castilla y León porque las Cortes han pedido un informe a la letrada mayor y al Consejo Consultivo para que digan si se pueden tramitar esos presupuestos. La oposición duda directamente de su legalidad porque se han registrado antes de la aprobación del techo de gasto y sin el apartado que corresponde al Parlamento. El PP defiende que se cumple con el Estatuto de Autonomía. Se ha presentado en forma, se ha presentado en plazo. Lo que no entendemos es por qué ahora la oposición se empeña en echar para atrás unos presupuestos, encima unos presupuestos que, como estamos demostrando, son los mejores de la historia de Castilla y León. Se han pasado al legislativo por la peineta, eso es el timo de la estampita, son unos presupuestos fake. Ayer lo único que hicieron es montar aquí un espectáculo, una puesta en escena. Y aquí es donde se descubre la mentira, la estafa y el paripé del Partido Popular y de Mañueco, que va tan a carreras y corre tanto que se estaza pero de morros. Y sigue el juicio de la trama eólica. Hoy ha declarado el empresario Ricardo Fuster. Ha asegurado que el consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, era quien daba la orden de no ejecutar las licencias de los parques eólicos si las empresas no contaban con un socio local. A nosotros nos decían que el consejero decía que solamente podían llegar a autorización administrativa quien tuviera de socios a una serie de compañías. ¿Sabe usted quién era el consejero en ese momento? Sí, era un señor Villanueva. Sí, nos dicen, tenéis que hablar con una serie de compañías de Castilla y León, porque vosotros no sois de Castilla y León, y esto solamente es para compañías de Castilla y León. Desde el INCIBE en León, un punto de referencia nacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, hoy Pedro Sánchez ha confirmado que el Gobierno va a crear un Centro Nacional de Ciberseguridad. El objetivo es responder con determinación a los delincuentes que hay en Internet. El presidente del Gobierno ha remarcado la fortaleza de España en materia de ciberseguridad, con empresas que inspiran confianza, con la inversión de 40 países y también con una estrategia nacional que mejora la coordinación. Pedro Sánchez ha reconocido que León está a la vanguardia, con un INCIBE a punto de cumplir 2 décadas y gestionando estas amenazas. Además, ha hecho oficial la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. En el año 2024, nuestro país tuvo que gestionar unos 275.000 ciberincidentes y el INCIBE hizo frente a unos 100.000, por tanto, uno muy grave
cada 3 días. Debemos, por tanto, responder con contundencia a esta amenaza real, fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, 2, fomentar su innovación y 3, aumentar la inversión. Y apunten esto, porque los médicos volverán a parar. Los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre hay convocada una nueva huelga para protestar por la reforma del borrador del Estatuto Marco. Los sindicatos convocantes piden reunirse con la ministra de Sanidad para estudiar mejoras en sus condiciones. Mónica García les responde que algunas de esas modificaciones no son de su competencia. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Sigue la guerra abierta entre Gobierno y Ryanair. Hoy el ministro de Consumo desde Zamora ha reiterado que si la aerolínea sigue empeñada en no devolver lo cobrado por el equipaje de mano, como le corresponde por ley, llevarán el asunto hasta las últimas consecuencias. E iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a donde haga falta, porque cuando hay un conflicto entre los beneficios privados de una multinacional y los derechos recogidos por la ley de los consumidores, este gobierno va a estar del lado de los consumidores, punto, hasta las últimas consecuencias. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. ¿Cuándo se va a acabar la inestabilidad y cuándo van a volver las lluvias? Pues son dos preguntas que ya les podemos responder. A partir del domingo por la tarde, más o menos, ya empezarán a llegar ya esas lluvias a buena parte de la península ibérica, unas precipitaciones que vienen asociadas a este frente frío que va a barrer la península, sobre todo zonas del cuadrante más noroccidental, Castilla y León y también parte de la cornisa cantábrica. ¿Y cómo se van a repartir esas lluvias por nuestra comunidad? Si vemos el mapa de precipitaciones acumuladas hasta el martes de la semana que viene, en una situación típica de borrasca atlántica que entra por el noroeste, pues esas lluvias más intensas, con más acumulados, se van a dar en zonas del Bierzo, de León, oeste de Zamora también, zonas del oeste de Salamanca, el entorno del sistema ibérico, con cantidades entre los 20 y 50 litros por metro cuadrado. En el resto de la meseta serán cantidades un poquito más modestas, en torno a los 5 o 10 litros por metro cuadrado, pero en definitiva ya podemos decir que vuelve la lluvia. Gracias, Sergio. Y queremos volver ahora a la que ha sido una de las noticias del día en Castilla y León, la inauguración de las Edades del Hombre en Zamora. Les ofrecemos tan solo una muestra de lo que es la visita completa de la exposición, para que la disfruten sin moverse de casa. Un camino de la cruz a la luz, un camino desde el dolor de la muerte hasta la renovación y el renacimiento. Lo que pretendemos es invitarles a que esperen, a que crean, a que confíen, a que resuelvan su problemática interior, la problemática que la humanidad arrastra. Y todo a través de 3 momentos y sus movimientos, incluida la pasión, donde la desesperanza, el desgarro, el crimen y el abandono lo invaden todo. En una sociedad que está marcada por el olvido, por la fragilidad, por el individualismo, lo que se plantea aquí es constatar que el hombre vive rodeado de ese sufrimiento que le puede ahogar. Un paseo por la Catedral de Zamora plagada de esperanza, la misma que depositan los cristianos en la resurrección de Jesús. Un viaje que parte desde los ojos del Cristo de las Injurias. Los nuevos cielos y la nueva tierra se ponen delante del creyente para generar una dinámica diferente, del llanto y el dolor a la esperanza en la vida eterna. Y con el sepulcro ya vacío llega el último momento. La misión final, después de lo padecido y lo resurgido, llega la hora de plasmar lo que queremos del mundo para cambiarlo. El Dios de la verdad, el Dios del bien se ha hecho fuerte, merece la pena apostar y entregar la vida por esta causa. La misión de amor cristiano para hacer realidad el reino de Dios en la tierra, plasmado en la anunciación del mismísimo Picasso.
una de sus pocas obras de carácter religioso, o en La Inmaculada de un aprendiz Velázquez que por primera vez se expone en las edades del hombre. Preparar ese reino de Dios que ya ha empezado y que tiene que culminarse. Una muestra que cuenta con un preludio, el de la iglesia de San Cipriano. Allí la cruz desnuda nos recuerda la victoria sobre la muerte, como un árbol en el que tras el tormento y la desesperación brota la esperanza.